Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Dana y esto es Books with Dana. Bueno, el día de hoy les traigo otra reseña. Ya sé mucho de reseñas, pero quiero compartir mi opinión al mundo. Y les traigo la reseña de Yo fui esclava, Memorias de una chica oculta, de Shaji Mahal. Esta es una historia real, es la historia de la autora. Bueno, aquí la escribe con alguien más, o como una ayuda, obviamente. Pero es la historia de esta autora. Y es una historia de esclavitud en pleno siglo XXI. Cuando se supone que ya no debería existir, ¿verdad? Pero todo pasa en los bajos mundos. Entonces, aquí tenemos la historia de esta chica, donde ella cuenta que tiene muy pocas memorias de su vida anterior antes de ser vendida. Cuenta que es de origen egipcio, es de Egipto, de Alejandría específicamente, de la capital, y que se acuerda que tiene una familia numerosa, más o menos 10 hermanos, que vivían en un departamento chiquito, que no tenían mucho que comer, que los papás siempre estaban preocupados por comida, que no iban a la escuela o que iban a la escuela hasta cierta edad y luego ya los mandaban a trabajar. Entonces ella tiene esos recuerdos. No tiene muchos recuerdos porque a la edad de 7, 8 años es cuando el papá o la mamá, no estoy segura, bueno, uno de los papás la venden. La venden y ahí cuando empieza como que su tortura. Porque desde los 8 años hasta los 13, 14 años es esclava en una familia en Estados Unidos y vive oculta solo en la casa. Entonces aquí cuenta en las condiciones precarias en las que la tenía esta familia, desde cómo fue llevada hacia ellos, hacia allá, mejor dicho, hacia Estados Unidos, cómo le hicieron pasar por la sobrina del señor, y como ella no sabía hablar inglés en ese momento, no tenía cómo decir nada y pasó en la migración nomás. Entonces cuenta una historia muy fuerte, cuenta cómo ella tenía que servirles la comida, tenía que limpiar la casa, no podía salir para nada, no podía ni asomarse a la ventana por el mismo peligro de ser descubierta, o sea, peligro para la familia, de ser descubierta. Entonces cuenta que era una familia rica, que vivía en una mansión y ella tenía que bueno, no una mansión, una casa grande, una familia con dinero y vivía en una casa grande. Entonces cuenta cómo tenía que limpiarles la ropa, hacerles la comida, limpiar toda la casa. Y todo eso lo hizo durante 5 años, 5 o 6 años más o menos, hasta que ahí empieza, como ella se empieza a dar cuenta de a poquito, porque a veces se asomaba a la ventana, se empieza a dar cuenta que como que gente sospechosa, por así decirlo, empieza a rodear estas residencias llenas de casas gigantes, de casas grandes. Como observan mucho y así, entonces como que se da cuenta que son policías. Y cuenta ella como también en su momento trató de escapar, como en su momento trató de llamar por el celular a alguna autoridad, pero no se sabía los números de emergencia, sino que no sabía cómo comunicarse al exterior, y también su inglés no era perfecto. Entonces esos eran como sus limitantes. Se empiezan a dar cuenta de esto porque ella se empieza a dar cuenta de que hay mucha gente rodeándolos. Entonces es hasta que un día ya entran a la casa y se dan cuenta que esta familia tenía una esclava y que era una persona muy maltratada, que estaba en muy malas condiciones,
que estaba desnutrida, deshidratada, sobreexplotada, y que era una niña de no más de 15 años. Tenía sus 13, 14 años. Entonces, bueno, ella cuenta de ese proceso y de cómo se fue integrando a la sociedad estadounidense después de ser rescatada. Cómo fue a pasar a familias de acogida, a casas de acogida, a también a estar en orfanatos, cómo terminó la secundaria, cuando tuvo su graduación, cuando empezó a estudiar para ser ciudadana estadounidense. También ella cuenta de estos pequeños ángeles que se encontró en su camino, ¿no? Como por ejemplo una de las trabajadoras sociales, el policía que la salvó, le tiene mucho cariño, una profesora también. Son como que los ángeles que tuvo ella alrededor de su vida. También cuenta cómo fue que los policías se empiezan a dar cuenta de que hay una persona esclavizada en esa casa. Ella cuenta que este policía le dice que ya había tenido varias llamadas de vecinos, de que habían visto a una chica en malas condiciones, de que la vieron entrar una vez y no la han visto salir de nuevo, de que a veces se la ve por la ventana, entonces cosas así. Hasta que un día empiezan como que a ser constantes y describen la misma casa, el mismo lugar, y es ahí cuando se dan cuenta que hay alguien esclavizado en esa casa. Es por eso que le empiezan a rodear, ellos también empiezan a ver, porque no pueden tomar acción así nomás, sino que tiene que haber como un plan. Entonces, por eso que empiezan a rodear la casa, a observar la casa, y es ahí hasta que entran y la salvan. Entonces, es una historia un poquito fuerte por esa parte, pero me parece que es una historia más que nada de superación y de supervivencia. Entonces ella cuenta cómo se le hacía difícil el idioma, cómo se le hizo difícil también ir al colegio, porque como no sabía nada, no tenía educación, fue como que primero tuvo que hacer una adaptación, tomar cursos extras, hasta tener el nivel que tenía que tener para su edad. Y bueno, también cuenta cómo se le hizo muy difícil confiar en las personas, cómo tuvo que ir a terapia para superar esto, y cómo por el mismo hecho de no poder confiar en las personas, se le hizo difícil enamorarse hasta que encontró a alguien que la entendía y que entendía su situación y la acompañaba, y la acompañó en el proceso de seguir superándose, de seguir terminando sus estudios. Y la historia termina con ella enamorada de un chico, y de un chico que la está acompañando a hacer el juramento como ciudadana norteamericana. Y bueno, me parece una historia muy, muy fuerte, muy bonita, porque es como que la historia de superación de ella. Y así es como que wow. O tú te quedas como que se supone que es algo que no debería pasar, pero pasa. Y esto es como una prueba de que pasa y pasó. Pero bueno, comenten si lo leyeron, si les gustaría leerlo. No se olviden de darle like al video, suscribirse, comentar. Y ¿qué más? Seguirme en mis redes sociales que están ahí abajito en la caja de descripción. Yo soy Dana y esto es Books with Dana.